¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando una nueva semana, los últimos días ya del mes de enero que pasó volando, con muchísimas informaciones. Por supuesto, ha estado bien noticioso este verano y nosotros comenzamos nuestra edición para este día lunes, revisando los temas más importantes en una jornada que va a estar bien noticiosa también. Son las 8 de la mañana con 1 minuto y comenzamos con nuestro resumen de noticias. Primero, para contarles detalles de lo que vamos a estar revisando durante los próximos 30 minutos. Y partiremos revisando, entre otros temas, la participación que tuvo el presidente electo Gabriel Boric el día de ayer en Tolerancia Cero. Ahí están viendo imágenes precisamente del momento de la llegada a los estudios de CNN Chile, donde pudo conversar Gabriel Boric de una serie de temas, por supuesto, junto al panel de Tolerancia Cero, pero entre ellos pudo profundizar también en varios conceptos económicos y adelantar parte del trabajo que va a desarrollar su próximo gobierno. Pudimos conocer, por ejemplo, las razones que lo motivaron a invitar a Mario Marcel a integrarse a su gabinete. El futuro ministro de Hacienda es una de las sorpresas que presentó Gabriel Boric el viernes pasado en su gabinete. Se refirió a las condiciones de seriedad como una garantía para llevar adelante cambios que está proponiendo en su programa de gobierno, y ese rol lo cumple precisamente Marcel. Habló también respecto a otros temas como el pacto tributario, los retiros de fondos previsionales, entre otros asuntos. Vamos a estar revisando algunos de los pasajes más importantes en definiciones económicas y políticas también, por supuesto, que ha dado Gabriel Boric el día de ayer en Tolerancia Cero. También vamos a estar conversando en la edición del día de hoy respecto al avance del proyecto de la pensión garantizada universal, que está en sus jornadas claves y ya finales para su despacho desde el Congreso. El día de hoy, de hecho, la Sala del Senado va a analizar este proyecto que ya ha sufrido una serie de cambios en la discusión, en particular en las comisiones. Veremos qué es lo que dicen los senadores en la sala respecto a el proyecto que crea el mecanismo y, por otra parte, también el proyecto que financia esta pensión garantizada universal. Ahí ha estado en la discusión más difícil. Vamos a estar contándoles detalles de lo que viene el día de hoy sobre la pensión garantizada universal. Y por otra parte, estaremos también conversando respecto a lo que viene para el Banco Central. Esta semana tiene reunión de política monetaria, la primera de este 2022. Se espera un alza de tasas, pero además esta reunión se va a dar en condiciones bien particulares, con Mario Marcel, que no va a estar presidiendo ya esta instancia, porque uno de los puntos de acuerdo tras el anuncio de la semana pasada era que precisamente él no sería parte de la toma de decisiones. Claro, está nominado ya y nombrado como futuro ministro de Hacienda, y por lo mismo eso podría generar una incompatibilidad. Pero viene además un proceso de decisión respecto a quién va a ocupar el cargo que deja vacante Mario Marcel como consejero del banco, entre otras definiciones. Ayer Gabriel Boric se refirió a este punto también. Ya veremos qué fue lo que dijo el presidente electo. Y en materia inmobiliaria vamos a estar revisando detalles de un estudio que publica hoy día el diario El Mercurio, bien interesante, muy revelador respecto a cómo se está comportando el mercado del financiamiento para la vivienda, porque hubo una fuerte caída en el último trimestre del año pasado en las solicitudes de preaprobación de créditos hipotecarios. Es una muestra más de un mercado que está bien apretado. Por un lado, los precios de las viviendas están subiendo con fuerza acá en el Gran Santiago, mientras las condiciones para acceder a un crédito están cada vez más complejas, como efecto fundamentalmente de un alza de tasas, pero también de condiciones más restrictivas que han planteado los bancos. Ya vamos a revisar detalles de este estudio, les contaremos cuánto se contrajo este indicador en el último trimestre de 2020. Como siempre, partimos revisando qué fue lo que ocurrió con los mercados en esta jornada, en el inicio en Asia, también en el inicio de las sesiones en Europa. Estos son los números más importantes para la jornada de hoy. Comenzamos con los números del viejo continente, donde hay fuertes caídas superiores al 2% en el índice paneuropeo, el Eurostoxx, que a esta hora está respondiendo de esta manera ante las noticias de esta jornada. Fundamentalmente hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo en la frontera entre Ucrania y Rusia, y con estos vientos de agresiones, eventuales agresiones militares que generan mucho temor. Londres está cayendo, aunque menos, 0,64%. El DAX alemán cae hasta ahora 1,15%, mientras que el Nikkei sube, en este caso sí. Japón cerró la jornada del día de hoy con un alza de 0,24% con los números a esta hora. Mientras tanto, recordemos que el viernes pasado el IPSA tuvo un cierre positivo
subiendo con fuerza después del anuncio del gabinete hecho por el presidente electo Gabriel Boric. Subió 3,5% el indicador selectivo, llegó a los 4.644 puntos y se acerca ya a los números más altos que vimos en el cierre del año pasado a mediados de noviembre. El dólar, por su parte, cayó de los 800 pesos. Veremos si mantiene esa tendencia el día de hoy. Bien, 8,6 minutos. Partamos revisando entonces algunos de los pasajes más importantes de la participación del presidente electo Gabriel Boric en el programa Tolerancia Cero el día de ayer. Anoche en vivo estuvo aquí en el estudio de CNN Chile conversando con los panelistas de Tolerancia Cero, Matilde Burgos, Paula Echeverría, Daniel Matamala y Francisco Covarrubias, y profundizó en varios temas. Por supuesto, en materia política hubo mucho que abordar. También hubo espacio para abordar temas económicos y fue uno de los puntos que dio inicio a la conversación precisamente. En particular, había mucho interés por escuchar de palabra del presidente electo las razones por las que nominó a Mario Marcel. Ha sido el gran foco de atención tras el gabinete anunciado el viernes, fundamentalmente porque fue una sorpresa y porque asumen un rol clave en el Ministerio de Hacienda. Gabriel Boric profundizó en este punto y explicó algunas de las motivaciones para invitar a su gabinete al hasta ahora presidente del Banco Central. Escuchemos qué fue lo que dijo. Mario Marcel no pidió nada en particular y no me dijo en ningún momento, me solicitó ni morigerar ni renunciar a ninguno de los aspectos de nuestro programa. Por supuesto, por ejemplo, temas que van a ser difíciles, pero que son compromisos programáticos. La condonación de la deuda histórica. Buscar cuál es la manera de justamente compensar esta deuda histórica para que sea viable para el fisco. En materia del CAE, nosotros hemos planteado una deuda a 20 años plazo que el Estado tome la deuda, podamos realizarlo sin generar un déficit en otros sectores. Y por lo tanto, las maneras en que se hace van a ser un motivo de conversación y por lo tanto, el cómo vayamos desarrollando nuestro programa va a depender mucho de la seriedad con que hagamos las cosas. Y Mario Marcel es garantía de aquello. Mario Marcel es garantía de esa seriedad, decía Gabriel Boric, ratificando lo que ya había planteado el mismo viernes en una entrevista con BBC Mundo, que Mario Marcel está comprometido con el programa. De hecho, el propio Mario Marcel, futuro ministro de Hacienda, lo planteaba en un comunicado escrito que se publicó el mismo viernes. Mi rol será ayudar a crear las condiciones económicas, financieras, para que los compromisos se puedan cumplir. Y en ese sentido, aseguraba Gabriel Boric, hay concordancia y están alineadas las visiones para que eso se lleve adelante, despejando cualquier duda respecto al compromiso que tenga Mario Marcel con varias de las medidas, incluso con aquellas que desde el punto de vista del gasto público puedan ser más complicadas, como la que planteaba en esta conversación, este compromiso para pagar la deuda histórica con los profesores. Respecto a lo que significaba también su nombramiento, Boric enfatizaba en que este no era una señal de moderación, era muy crítico con esta visión, en particular con lo que había ocurrido en los gobiernos de la concertación. Entendía que podía ser un freno respecto a los cambios que se necesitaban llevar adelante. Sin embargo, aseguraba Gabriel Boric que el nombramiento de Marcel no iba en esa señal, sino más bien en generar las condiciones, como decía, para avanzar. Y ratificaba que Mario Marcel es un político socialdemócrata, decía el presidente electo. Esto fue lo que planteó ayer. Mario Marcel es una persona, yo diría, de idea socialdemócrata, progresista, muy serio y responsable, y esa seriedad y responsabilidad es un valor que no es igual a moderación. Claro. Esa seriedad y responsabilidad es la garantía necesaria, condición necesaria para poder llevar adelante cualquier tipo de reforma que sea sostenible en el largo plazo. Por lo tanto, uno de los primeros mandatos, sin lugar a dudas, va a ser el diálogo para realizar este pacto tributario en donde converjan organizaciones sociales, el gran empresariado, las pymes. Será una de las prioridades para el primer año de gobierno, decía Gabriel Boric, generar este pacto tributario con una mirada de largo plazo. Lo plantea como uno de los temas fundamentales porque, claro, el resto del programa está sujeto al financiamiento que se pueda alcanzar por la vía de esa reforma que busca, entre otras cosas, avanzar en materia de evasión y elusión, terminar con algunas exenciones tributarias, avanzar con el royalty minero, también lo planteaba ayer como un tema
importante Gabriel Boric. Otro asunto al que se refirió también el presidente electo tiene que ver con los retiros de fondos previsionales, en particular con la disputa que hubo en algún momento entre el Banco Central y el Congreso en esta materia. Recordemos que Boric apoyó incluso el cuarto retiro en momentos en que Mario Marcel, su futuro ministro, pedía lo contrario. Bueno, esto fue lo que planteó al respecto y sobre la posibilidad de un quinto retiro. Más que actuar reactivamente, me parece que lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que no vuelvan a suceder. No se van a impulsar más retiros. Y yo espero que eso todos comprendamos conjuntamente que en el fondo no es una solución, porque ni siquiera soluciona lo que se pretende solucionar. Claro, está la sensación de tener recursos en un momento determinado, pero el efecto global de eso es muy negativo. Entonces, no es parte de nuestro programa de gobierno. Tenemos que mejorar, recuperar la economía, los empleos, generar las condiciones para que haya seguridad social para quienes más lo necesitan, pero los retiros no avanzan en esa dirección. Bueno, el escenario que enfrenta el próximo gobierno va a ser bien complejo, desafiante, sobre todo desde el punto de vista fiscal, y es precisamente ahí donde radican las esperanzas en el nombramiento de Mario Marcel, en su conocimiento de esta materia, en el compromiso también con la responsabilidad fiscal. Revisemos algunos números. Este es el escenario con el que va a asumir Gabriel Boric su nuevo mandato en términos precisamente de proyecciones de crecimiento que van a ser las que generarán las condiciones también para poder anclar expectativas desde el punto de vista, por ejemplo, de la deuda. Las proyecciones económicas para Chile plantean un crecimiento de hasta 2,5%. Estamos planteando aquí los techos del informe de política monetaria de diciembre 2021 publicado por el Banco Central, y de un crecimiento de hasta 1% para el año 2023. Un frenazo fuerte respecto al crecimiento alto por sobre los 2 dígitos que alcanzamos el año anterior. En materia de inversión, el Banco Central estima que para este 2022 habría una caída de hasta 2,2% y el 2023 un repunte pero muy leve de 0,1%. Son los datos de la entidad emisora que preside hasta ahora el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. En materia de IPC, acá viene un gran desafío. La inflación se ha transformado en un problema para nuestro país. 7,2% fue el cierre de 2021. Para este año se espera un 5,9%, que todavía está lejos de la meta que se plantea el Banco Central, y un 3,2% para el año 2023. Son las proyecciones del Instituto Emisor. Y todo esto está relacionado finalmente con los niveles de deuda que se han transformado también en una preocupación para el sistema financiero, en particular para las agencias de clasificadoras de riesgo a nivel internacional. Vamos a ver una gráfica donde aparece precisamente cómo ha ido evolucionando el nivel de deuda, y verán ustedes que ha subido con mucha fuerza. Cerró en un 35% el año 2021. Van las proyecciones orientadas a acercarse hacia un 40% de nivel de deuda para los próximos años, y con la posibilidad de que eso siga subiendo si es que no se logra reducir el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre el ingreso efectivo y el gasto efectivo que tiene nuestro país. Y es ahí donde está una de las principales responsabilidades para Mario Marcel, el futuro ministro de Hacienda del presidente electo Gabriel Boric. 8,14, hablando del Banco Central, vienen cambios importantes para el Instituto Emisor, que esta semana tendrá reunión de política monetaria. Probablemente venga un alza a la tasa de interés, pero ya el foco no está puesto solamente en eso, en las decisiones que esté adoptando en materia de política monetaria precisamente el banco. También hay una atención particular, no una preocupación, pero sí atención sobre lo que venga respecto a quienes integran el Consejo del Banco. Mario Marcel dejará su puesto, trabaja hasta este jueves. No va a ser parte de la decisión que se adopte respecto a la política monetaria, para evitar, por supuesto, algún tipo de incompatibilidad, dado que asumirá como secretario de Estado en la próxima administración. Pero lo que viene es definir también quién va a asumir el cupo que deja vacante Mario Marcel por el tiempo que le resta en el puesto, y luego también ver quién reemplazará al presidente en el rol de presidente. Aparece, por supuesto, Rosana Costa como el nombre con más posibilidades. Ya tuvo la posibilidad de llegar en la última decisión que adoptó el presidente Piñera. Sin embargo, había ratificado a Mario Marcel por otro periodo más. El nombre de Pablo García, más vinculado al PPD, también aparece como una carta. De todas maneras, quien defina esto, aseguró ayer el presidente electo Gabriel Boric, es el presidente Piñera. Espera, eso sí, que con cierto consenso. Veamos qué fue lo que dijo Gabriel Boric al respecto.
No, hemos tenido en estas cosas un muy buen diálogo con el presidente Piñera y espero que se concrete algo de consenso que le corresponderá, por cierto, anunciar a él. Bien, nos vamos a ir a otro tema. Les contábamos de este estudio que publica hoy día el diario El Mercurio, que está bien interesante porque nos da otra señal respecto a cómo se está comportando el mercado inmobiliario. La semana pasada, por ejemplo, veíamos cómo el alza de precios está golpeando fuerte a los departamentos y casas acá en Santiago. Pues bien, ahora este estudio aborda otra arista que tiene que ver con las preaprobaciones de los créditos hipotecarios. Las solicitudes en esta materia cayeron, escuche bien, 54% en el último trimestre del año 2021, según este estudio del portal de propiedades Enlace Inmobiliario y que publica, como decíamos hoy, el diario El Mercurio. Lo que detectan los autores de este estudio es que hay una suerte de autoexclusión de los mismos clientes. ¿Qué significa esto? Que ante la imposibilidad de cumplir precisamente con los requisitos, como el panorama pareciera estar mucho más complejo para poder acceder a un crédito hipotecario, bueno, los mismos clientes entonces se marginan de este proceso, pues se estiman que no pueden cumplir sencillamente con las condiciones para lograr un crédito de largo plazo. Hay expectativa de que en 2022 esta situación pueda cambiar, pero de todas maneras es muy interesante este dato porque muestra también cómo por el lado de la demanda de créditos hay un problema ya asociado también al aumento de exigencias. Recordemos que los bancos están cambiando sus políticas. Ya no se ofrecen créditos a 30 años, sino que se está estableciendo un techo de 20 años plazo. Se aumenta también el porcentaje del pie que es necesario acreditar para de esa forma entonces poder acceder a un crédito. Y por cierto, consideramos que hay un aumento de tasas. El último dato registrado en el Banco Central hablaba un promedio de tasas de 4,1% en los créditos hipotecarios y evidentemente el mix de condiciones hace mucho más difícil que las personas puedan acceder a un crédito hipotecario y por lo mismo entonces esto se está reflejando en este indicador. De todas maneras, consultados por proyecciones en materia de solicitud de preaprobación, una encuesta realizada por el mismo centro, Enlace Inmobiliario, refleja que el 61% de los encuestados planea adquirir una casa o departamentos y un 39% espera hacerlo incluso en el primer semestre de este año 2022. Bien, nos vamos a hacer una pausa, son las 8:18. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 para seguir profundizando en un tema que abordamos en el primer bloque, que tiene que ver con la llegada de Mario Marcel al cargo de ministro de Hacienda del futuro gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Es un tema que ha generado muchas expectativas, por supuesto, mucha sorpresa también en distintos sectores. Vamos a conversar de este tema junto al economista jefe de BCI, Sergio Lehmann. Gracias por el contacto, Sergio, muy amable. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Encantado. Sergio, bueno, ya hemos visto algunas reacciones. El mercado reaccionó favorablemente al nombramiento de Mario Marcel y del resto del gabinete, con un alza en la bolsa, con una caída del dólar también, en fin. Pero es interesante profundizar en algunos aspectos que tienen que ver con el objetivo de la llegada de Mario Marcel. Gabriel Boric ayer planteaba en Tolerancia Cero que esta era una garantía de seriedad para el cumplimiento de las metas. ¿Cómo interpretan eso ustedes cuando el programa sigue siendo el mismo? A ver, yo creo que primero es importante destacar, bueno, ya se ha discutido bastante el tema, digamos, pero Mario Marcel sin duda, digamos, es un muy buen nombre, digamos, tiene una trayectoria muy destacada, no solamente a nivel, ¿no es cierto?, de Banco Central, donde lo hemos conocido haciendo, ¿no es cierto?, políticas muy bien, ¿no es cierto?, leídas por el mercado, con convicciones y lecturas muy acertadas respecto a algunas medidas que se fueron adoptando en el último tiempo a nivel nacional, pero con impactos muy importantes, digamos, a nivel económico. Hemos también conocido cierta trayectoria importante de él a nivel de organismos multilaterales y también el Ministerio de Hacienda, digamos, donde fue director de presupuesto y de hecho es uno de los de alguna manera autores de la regla fiscal. Por lo tanto, en ese sentido, creo que da garantías muy importantes a la luz ¿no es cierto?, de las necesidades que hoy día tiene Chile, con una cuenta fiscal muy ajustada para poder avanzar hacia adelante de manera equilibrada, de manera ordenada y con una mirada, digamos, de largo plazo. Es cierto, digamos, de que el programa, ¿no es cierto?, ya está establecido, pero probablemente es importante ir definiendo prioridades
e ir definiendo qué cosas efectivamente se puede o no implementar en función, ¿no es cierto?, de la realidad económica que hoy día estamos viviendo. Ajá. Pero de todas maneras, ayer Gabriel Boric era muy enfático en aclarar que acá no había ninguna solicitud de parte del futuro ministro de Hacienda respecto a temas que no se pudieran cumplir, y mencionaba, por poner un ejemplo, un tema que va a generar mucha presión desde el gasto fiscal, que es saldar la deuda histórica con los profesores o la eliminación del CAE. Por eso te preguntaba por esa compatibilidad entre mantener un programa ambicioso y al mismo tiempo garantizar esa responsabilidad fiscal. Yo creo que, bueno, Mario Marcel ha dado muestras, digamos, de ser una persona muy responsable, dispuesta, digamos, al diálogo, dispuesta, digamos, a buscar acuerdos. Y yo creo que no hay que olvidar que en el Senado y también, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados hay un equilibrio importante. Por lo tanto, cualquier medida va a requerir necesariamente buscar acuerdos y diálogos. Y eso, naturalmente, ¿no es cierto?, Mario Marcel es uno de sus atributos. Por lo tanto, yo creo que va a ser importante priorizar. No es posible, digamos, desarrollar todo este programa de la manera, ¿no es cierto?, en la cual está planteada, porque los recursos son limitados, digamos, y eso es una realidad que no hay que desconocer. Sergio, desde ese punto de vista, el pacto tributario aparece como uno de los temas centrales. De hecho, el presidente electo ayer también planteaba eso, que era uno de los asuntos prioritarios para el primer año, digamos, no quería amarrarse con un plazo específico. Pero ese va a ser un tema central. ¿Crees tú que Mario Marcel, su nombre ahora, ya ratificado como futuro ministro de Hacienda, le da más viabilidad a ese pacto tributario? Bueno, yo creo que como señalaba, Mario Marcel es una persona muy abierta al diálogo, tiene un historial en la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda, por lo tanto tiene muy claro también cuáles son los impactos que genera cualquier movimiento tributario en la capacidad de crecimiento, en el dinamismo de la economía chilena. Por lo tanto, creo que es una persona que claramente está muy bien, ¿no es cierto?, puesta para definir justamente la posibilidad de avanzar en esa línea. Hoy día, ¿no es cierto?, a propósito del proceso constituyente, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que se ha comprometido en materia de derechos sociales hacia adelante, en materia, por ejemplo, pensión, en materia de salud, creo que sin duda, digamos, una persona que va a cuidar muy bien, ¿no es cierto?, los equilibrios fiscales y, por lo tanto, va a permitir avanzar de manera racional en esa mirada, digamos. Reconocemos que tenemos esas necesidades y ciertamente, digamos, creo que Mario Marcel es una muy buena carta, digamos, para poder ir de alguna manera avanzando sin generar desorden del lado fiscal. Por tanto, creo que sin duda, digamos, una persona muy propicia, digamos, para ese trabajo. Sergio, ¿y en qué se reflejaría esa responsabilidad fiscal? Para ser bien precisos, más allá del concepto, digamos, sino que en indicadores, en términos de deuda, de déficit, ¿dónde están esos indicadores que habría que mirar o los que Mario Marcel pondría más énfasis según tu mirada? Sí, me parece muy claro, digamos, yo creo que ahí está justamente, digamos, la mirada aterrizada, digamos, de cómo eso se traduce, digamos, en la práctica. El año pasado, 2021, el gasto público subió 30%, algo absolutamente insostenible y de hecho una parte muy importante del crecimiento del año pasado, que va a estar sobre 12%, se debe justamente a un uso de recursos probablemente más allá de lo razonable. Este año el gasto público va a caer 22% y la primera señal tiene que ver, ¿no es cierto?, con un compromiso de no incrementar lo que ya se aprobó en, ¿no es cierto?, presupuesto 2022. Ya el presidente electo lo había señalado, digamos, pero creo que es importante que se vaya ratificando. Y con miras a 2023, no hay espacio tampoco para aumentar el gasto público. De hecho, debería sostenerse en niveles muy parecidos a lo que va a hacer este año. Y eso creo que también va a ser una señal muy importante que dar Mario Marcel en lo próximo. De alguna manera, definir una trayectoria de cómo ir convergiendo hacia una situación de deuda pública sostenible. Probablemente en torno al 40% del PIB, que es lo que señaló, ¿no es cierto?, la actual administración. Creo que es un nivel razonable. Ojalá no haya mucho más allá de eso, porque claramente, ¿no es cierto?, de otra manera los mercados nos van a castigar con, ¿no es cierto?, premios por riesgo más alto. Sí, claro. Sergio, nos queda un minuto y me gustaría que pudiéramos alcanzar a comentar también lo que viene para el Banco Central. ¿Cuán relevantes son esas definiciones respecto a quién reemplace luego a Mario Marcel y a quién presida sobre todo el banco? Muy importante, digamos. Bien sabemos que el Banco Central juega un rol muy importante en nuestra economía, ha sido un garante, digamos, de los equilibrios macro, digamos, un manejo muy responsable de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la política monetaria, su principal responsabilidad, y es un año complejo, digamos, para el Banco Central. Por lo tanto, la definición del presidente ciertamente, digamos, es muy clave. Estamos hablando de un año en donde vamos a ver una desaceleración muy importante, con una probabilidad de recesión importante hacia fin de año y al mismo tiempo con una inflación que está sistemáticamente alta, digamos, hay que persistir en niveles altos, incluso alcanzando niveles más cercanos al 8%, sobre 8% en base anual. Por lo tanto, se requiere claramente, digamos, una persona muy clara, digamos, en materia, ¿no es cierto?, de convicciones para ir llevando la tasa de interés hacia los niveles que permitan justamente permitir
una tasa de inflación que vaya convergiendo hacia el 3%, que es la meta del Banco Central. Y al mismo tiempo está la discusión en el proceso constituyente, donde ciertamente hay, ¿no es cierto?, alguna discusión respecto a la autonomía y respecto a los roles del Banco Central. Y por tanto se requiere también un presidente con mucha convicción, mucha fuerza, digamos, de manera tal de transmitir a los constituyentes la necesidad justamente de mantener el marco actual de política económica. Sí, va a ser bien desafiante también en ese sentido este año para el banco. Sergio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días, que estén Igualmente. muy bien. Chao. 8:29, cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Viene en Conexión Global con Jacinta Molina y las noticias internacionales. Que tengan buen día.